Vamos a trabajar todo lo que son los sistemas, órganos, ¿no? De eso se encarga también el estudio de la anatomía. Anatomía, recordemos nuevamente que es una ciencia. Y la ciencia de anatomía, bueno, es parte de la biología. Es una ciencia que se encarga del estudio o de las estructuras biológicas, lo que hará el día de hoy, chicos, el tema de anatomía. Ay, ¿qué pasó acá? Acá está. Introducción. Antes de empezar con la parte del estudio de anatomía humana, tenemos que saber una introducción sobre el cuerpo humano. ¿Cómo empezó la referencia histórica? Aquí yo voy a decir, en Egipto, en el año 3000 antes de Cristo, destacó Gezi Ram como sanador de problemas oculares. En el papiro de Ebers, en el año 1550 antes de Cristo, se encuentran conceptos sobre la estructura y funcionamiento del corazón y los vasos sanguíneos. Luego, en Grecia, en el siglo V antes de Cristo, Hipócrates refleja un nivel de conocimiento parecido al de los egipcios. Aristóteles, en el siglo IV antes de Cristo, realizó los primeros estudios de anatomía comparada en animales. Erasistrato, en el siglo IV antes de Cristo, estudió los vasos sanguíneos y los nervios. Herófilo, en el siglo III antes de Cristo, fue el primero en disecar cadáveres humanos, describiendo el cerebro y sus meninges. Ahí por ahora vamos observando, chicos, y leyendo de igual manera cómo empezó el estudio sobre el cuerpo humano históricamente, y si nos estamos observando y estamos prestando atención, e incluso hablamos de estos estudios antes de la venida de Jesucristo, mucho antes. Luego en Roma, en el siglo II después de Cristo, Claudio Galeno disecó animales, en especial los monos. Describió las manos, los pies, las cavidades abdominales, torácica, cefálica, las arterias, las venas y los nervios. Pero, ¿de quién estamos hablando? De Claudio Galeno. Eso fue en Roma. En Alejandría, en el siglo IV después de Cristo, Oribacio escribió Colecciones médicas, obra en la que recopila los conocimientos anatómicos conocidos hasta esta época, apoyándose en los apuntes de Galeno. En Persia, ahí le voy a pedir a ustedes que me ayuden ya. A ver, Virginia, lee por favor. Virginia. Ya, profesora. A ver, lee. En Alejandría, siglo XII, profesora. En Persia, primero en Persia. ¿De dónde, profesora? En Persia. Tercia. Ya siguen leyendo ya. En Alejandría, siglo XII, Aribacio escribió colecciones médicas, obra en la que recopila los conocimientos anatómicos conocidos hasta esa época, apoyándose en los apuntes de Galeno. En Persia, siglo XI. 11. Ibn Sina, más conocido como Avicena, escribió Canon, donde describe y recopila todo el ser
todo el saber médico de la época, incluyendo apuntes sobre dietética. Ajá, Profesor. gracias. Muchas gracias. Entonces, así estamos observando, chicos, de cómo empezó el estudio del cuerpo humano. Para poder llegar al tema de lo que es anatomía, que es una ciencia de la investigación, que estudia la estructura biológica del cuerpo humano o de, de los seres humanos en este caso. Entonces, se ha tenido que llevar unos estudios antes de Jesucristo, y luego sí, y han seguido, han continuado, ¿no? E incluso hay apuntes o aportes que hasta ahora se siguen tomando en cuenta. En Persia también. A ver, vamos a ver, ¿alguien más que pueda leer? Seguimos aún con la introducción del cuerpo humano. Yo elijo entonces, no hay ningún voluntario para que continúe la lectura. Chicos, ¿no hay voluntarios? Bueno, entonces yo voy a elegir. Ya que no quiere, nadie quiere participar voluntariamente. Betty, por favor, ¿puede leer Betty ese párrafo? Sí, profesora. A ver, lea, por favor. Introducción al cuerpo humano. En el siglo XIV, Mondino de Lucy disecó cadáveres humanos, cuyo hallazgo resume en su obra Anatomía, que se convirtió en el libro de texto en las universidades hasta la publicación de obra de Vesalio. Muy bien, puedes continuar. Sí, profesora, pero no ¿Eso aparece. fue en qué siglo? 14. Ya ahorita, ¿me apareció? A ver, No aparece. hay que cargue de repente. Ya. En el siglo XVI, Andrés Vesalio, médico belga, disecó cadáveres humanos y publicó sus hallazgos en 7 libros, de los cuales el más importante fue de Humani, Corporis, Fábrica, Libri y Septe. En esta obra, Vesalio corrigió casi todos los errores de Galeno. De Galeno. Gracias, está ahí. De aquí te voy a pedir tu ayuda. Ya, profesora. Entonces, hasta este momento ya estamos viendo ya. Primero empezaron con los estudios, bueno, según lo que hemos estado leyendo, estudio del daño, sistema nervioso, también se estudió el corazón, las arterias, luego la investigación de animales, de seres humanos, ¿no? Luego ya empezaron a publicar diferentes tipos de libros y ahí continuó con los diferentes estudios. Vamos a continuar aquí. En el siglo XVII, William Harvey descubrió la circulación sanguínea. Luego, en el siglo XVIII, Marcello Malpighi, fisiológico italiano, demostró la existencia de los capilares y estudió el funcionamiento del riñón, vaso e hígado. Pero si nosotros vamos estudiando, chicos, ellos están tomando los apuntes o los aportes de Galeno. Y después ya fueron perfeccionando. Luego, en el siglo XIX, Claudio Bernard, fisiólogo francés, investigó el metabolismo de los glúcidos y el sistema nervioso autónomo. A ver, ¿alguien más que pueda leer ya? Yo, profesora. A ver, hijo. A ver. No veo. Anatomía no me dice. Acá dice, en el siglo XX. Ay. ¿Sí? En el siglo XX.
Ujú. ¿Dónde dice Mondino? En el siglo XX, Walter Cannon, científico estadounidense, acá hijo, el último, es el último párrafo, estudió la homeostasis del sistema, bueno, del cuerpo humano. ¿Puedes seguir leyendo? Ya. Yo lo leo, o yo lo leo. ¿Tú lo puedes leer? Siga usted, profesora, Y no lo veo. otros descubrimientos, ya hijo, otros descubrimientos de este siglo fueron la identificación de las hormonas, el papel de las vitaminas, los grupos sanguíneos, el rol de las enzimas. Dios mío, todo lo que estamos viendo es normal, a estudiar, pero si ustedes se dan cuenta es a través de los cadáveres, ¿no? Con los cadáveres es como se empieza a estudiar, con la inerte, con la materia orgánica muerta, ¿no? En este caso el cuerpo de un ser humano. Entonces así empezaron los estudios de ellos. En el antiguo Perú, la cultura Paracas realizó con éxito trepanaciones craneanas. Durante el imperio de los incas existieron médicos llamados Hapi Camayoc, médico del Inca, y Camasmas, médico del pueblo, aunque sus terapeutas, bueno, aunque sus terapéuticas tenían bases empírico-religiosas, ¿no? Porque, bueno, si nosotros seguimos estudiando lo que es aún parte de nuestra cultura, sabemos de que también ellos tenían varias adoraciones al sol, ¿no? Era el dios principal, a la tierra, y realizaban muchos rituales, ¿no? Al igual que también utilizaban las plantas medicinales como la coca, por ejemplo, que era como una anestesia que ellos utilizaban para poder realizar este tipo de perforaciones craneanas. Y eran los primeros aquí en nuestro querido Perú, los primeros médicos. ¿Y quiénes fueron ellos? ¿De qué cultura llegaron? De la cultura Paracas. Y con orgullo podemos decir que es de nuestro antiguo. ¿Habrá alguna pregunta, jóvenes? Con respecto al estudio del cuerpo humano, la introducción, ¿no? Es una introducción lo que estamos viendo. ¿Cómo empezó el estudio de una manera histórica? ¿De qué manera se empezó a realizar unas cosas que no sabían quizás algunas personas, pero sí hubieron médicos, hubieron científicos, investigadores que se dedicaron, ¿no? A poder estudiar esta máquina espectacular que Dios ha creado, que es el cuerpo humano. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, chicos? ¿O para poder continuar con el tema? Nada, profesora. ¿No? Entonces estamos viendo Nada, profesora. Muy bien. Siga. Continuemos entonces. Ahora sí, yo les voy a pedir a ustedes que participen, ¿no? Participen. Yo les digo, la ayuda de ustedes, voluntario, participen. Ahora vamos a ver ¿qué cosa es la anatomía? ¿Qué es la anatomía? La anatomía es una ciencia que estudia el cuerpo humano, órganos, aparatos, sistemas y su distribución, ¿no? Eso es lo que estudia la anatomía. Como voy a repetir, es una ciencia de la investigación, que estudia la estructura, principalmente estamos hablando de la estructura biológica en seres humanos. Y la anatomía, lo voy a repetir, es una rama ¿de quién, chicos? De la medicina. Es una rama de la medicina. Ahora, en la anatomía lo vamos a estudiar de esta manera. Macroscópicamente, es propiamente dicho, Profesora. microscópicamente hola, de desarrollo en el caso de la
embriología y de superficie, como los relieves. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco en el transcurso del desarrollo. Niveles de organización del cuerpo humano. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Que se agrupan organizadamente para constituir sus diferentes partes y conferir sus diferentes funciones, empezando desde elementos que comparten la materia inerte hasta llegar a niveles propios de la materia viva. Los niveles son, ¿cuáles son los niveles? Ya lo hemos visto, pero vamos a recordarlos. Miren, aquí están los niveles. El nivel atómico, nivel molecular, nivel macromolecular, agregado supramolecular, celular, tisular, organológico, sistemático y organismo. Anatómico, por ejemplo, tenemos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el cloro, el sodio, el potasio, el fósforo, el zinc, el yodo. Entonces son todos los átomos. Ya se ha tratado sobre los niveles de organización, en este caso del nivel de organización de los seres vivos, y de recoger niveles anatómicos. Uniones o suma de átomos formamos moléculas. Por eso me dice el siguiente nivel, el nivel molecular, ¿no? Si hablamos de átomos, por ejemplo, en el nivel molecular tenemos agua, dióxido de carbono, sales minerales, los aminoácidos. Entonces, ahí tenemos el nivel molecular. Si hablamos, por ejemplo, del dióxido de carbono, tengo que tener dos átomos. Dicen, nivel molecular es la suma de átomos. Uniones de átomos con una molécula. Por ejemplo, el agua, H2O, ¿no? H es hidrógeno y O son oxígeno. Entonces estamos trabajando con ese es el nivel molecular. Y para obtener nivel molecular necesito de átomos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, estudiantes? Nada, ¿Alguna profesora, pregunta? siga. Sobre Nada, la organización profesora. de molecular necesitamos otro nivel. Recordemos que el nivel cada vez va aumentando, es cada vez mayor. Y para eso necesitamos, si el primero fue uniones de átomos, obtengo el nivel molecular. Unión del nivel molecular, vamos a tener macromoléculas. Macro es grande. Más moléculas. ¿Qué moléculas tenemos? El ARN, etc. Ahora, de las macromoléculas, yo voy a tener el agregado supramolecular, ¿no? De macromoléculas más macromoléculas, vamos a tener un agregado supramolecular. ¿Quién nos conforma? Las membranas, los nucleolos, la cromatina, etc. El nivel celular. Para obtener el nivel celular, yo tengo que tener agregado supramolecular. Profesora, ¿y eso dice? Tenemos. Mire cómo empezó. Desde el átomo, del nivel atómico, para llegar a obtener célula. Muy bien, profesor. Entonces, una célula, ejemplo, es las neuronas, el eritrocito, pues en este caso glóbulos rojos, hepatocitos, ocitos, entonces esos son las clases de células que vemos ahí. Nivel tisular, uniones de varias células. Uniones de células, obtenemos un tejido. En este caso es el nivel tisular. Por ejemplo, tenemos el tejido nervioso. Miren, si hablan de neuronas son células. Diferentes células. En este caso tenemos las neuronas, los eritrocitos, hepatocitos, etc. Entonces, en el nivel tisular
Tenemos primero el tejido nervioso. ¿Y cómo se conforma el tejido nervioso? De las células, de las células del sistema nervioso. Un ejemplo nos han puesto aquí las neuronas. Millones de células, en este caso de eritrocitos, ¿qué conforman? La sangre, por eso que es el tejido sanguíneo, el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, ¿no? El nivel organológico. Para tener el nivel organológico, entonces, yo tengo que tener ya conformado un órgano. Y los órganos, ¿cómo tengo un órgano? Entonces, a través de los tejidos. Y si yo tengo órganos a través de los tejidos, entonces yo voy a tener el hígado, el páncreas, el cerebro, el vaso, el corazón, la lengua, ¿cómo se llama? Los riñones, ¿no? Todos los órganos, incluso hasta los huesos. Eso nivel organológico. En este caso son órganos. Y después de los órganos, ¿qué continúa? Ya, yo tengo varios órganos. Ok, todos varios órganos, pero los órganos también van a realizar una función. Y para que yo tenga un sistema, tengo que tener un conjunto de órganos o una agrupación de órganos que cumplen una función sintetizada, una función, por ejemplo, tenemos el sistema nervioso. Para conversar del sistema nervioso, hablar del sistema nervioso, ¿qué órgano necesito? El cerebro, profesora. Muy bien. ¿Qué más necesito? A ver, los nervios, profesora. Correcto. Y todos ellos, todos los órganos, cumplen una función. Pero esa función, para que cumplan una función, y como son órganos que tienen diferentes funciones, en este caso, uniones de esos órganos, obtenemos un sistema. El sistema endocrino, el sistema cardiovascular. ¿El cardiovascular quién? El corazón, las arterias, las venas, la sangre. Entonces, todos ellos forman un sistema o aparatos. El aparato respiratorio, ¿no? Y así tenemos, etcétera. Ahora, yo ya tengo todos los sistemas, que es el nivel sistemático. Al final, obtengo ¿qué? Un organismo. ¿Quién es el organismo? El individuo, o sea, el ser humano. El individuo en sí mismo. Usted y todos los seres humanos. Como todo ser vivo, el organismo humano posee las siguientes características fundamentales. ¿Hasta aquí habrá alguna pregunta, chicos? Chicos, ¿alguna pregunta? Nada, profesora, no. Sobre el Nada, nivel de profesora. organización del cuerpo humano. ¿Cómo se forma el nivel de organización? Ya, el cuerpo humano, primero, por átomo, nivel atómico. 2, nivel molecular. 3, nivel macromolecular. 4, nivel de agregado supramolecular. 5, nivel celular. 6, nivel tisular. 7, nivel organológico. 8, nivel sistemático. Y 9, que es el producto final, nivel organismo. En este caso, el individuo. ¿Quién es el individuo? Ser humano. Los ejes atómicos se va a ver de esta manera en anatomía. Eje transversal, conforme lo vemos las flechas, chicos. El eje vertical o longitudinal. Eje antero-posterior. La profesora pasa por el ombliguito, pasa por su ombliguito hacia atrás. Ese es el eje antero-posterior. Hasta ahí vamos entendiendo los ejes. Es así como lo estudia anatómicamente. Estamos hablando por sobre el tema de anatomía. Ahora, planos anatómicos.
De esta manera se estudia en la anatomía. El plano frontal, conforme lo vemos en las flechas, divide al cuerpo en dos mitades. Y es como si hubiera como si fuera un espejo, algo así parecido, ¿no? O partiéramos por la mitad de nuestro cuerpo. Mitad anterior y la mitad posterior. El planos anatómicos tenemos también plano sagital. Divide al cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda. Ahora vamos a partir este cuerpo por mitad. Derecha e izquierda. El anterior, en el plano frontal, es lo que vemos de frente, ¿no? Anterior y posterior. Como vemos aquí. Vamos a suponer que es como si fuera, a ver, como si fuera una verdura. Vamos a ver la verdura, algo parecido. Cojo el cuchillo y lo parto en dos mitades. Vemos la parte anterior y parte posterior. Ahora vemos esta parte en el plano digital. Ahora es mitad, derecha e izquierda. Y tenemos ahora seguimos con el plano anatómico, ahora plano transversal. Aquí se divide el cuerpo en la mitad superior y mitad inferior. Por eso ahora me partieron por mitad, exacto. Es el plano transversal. Entonces hasta aquí estamos observando los tres planos. Plano frontal, plano digital y plano transversal. Plano frontal, anterior y posterior. Divide el cuerpo en dos mitades, anterior y posterior. Plano digital, divide el cuerpo en dos mitades. Ambos en dos mitades, ambos están. Pero en la manera en cómo se ve el plano es lo que cambia. En el plano sagital, derecha, lo partieron en dos. También acá, pero lo vemos de otra manera. Y en el plano transversal, ahora sí vemos dos mitades del cuerpo, parte superior y la inferior. ¿Hasta ahí alguna pregunta, estudiantes? Sobre los planos anatómicos. Chicos, pregunten, por favor. Y si no lo vieron. Solamente solamente hay tres, profesora. Ajá. Ya, no hay más. Yo pensaba que hay más. Ahí vamos, el aparato locomotor está constituido por los sistemas posterior, articular y muscular. Su fin es la conmoción. En este caso, el movimiento. Es el aparato locomotor. Es el movimiento. ¿De quién? Del aparato, del cuerpo humano. En este caso están los huesos, las articulaciones y los músculos. Esos son los sistemas que conforman el aparato locomotor. Términos de movimiento. Flexión y extensión. Vemos aquí, chicos, el ángulo, ¿no? En que se está realizando el movimiento. Observamos aquí la flexión de la articulación y también vemos la flexión de la articulación del tobillo. Y eso nosotros lo hacemos, ¿sí? Podemos hacer. La extensión, que son términos de movimiento, aumenta el ángulo de las articulaciones. Pues, aquí, acá está nuestro brazo y levantamos. Veamos de esta manera. Aumenta el ángulo. Miren, este es un ángulo. Para eso tiene que ver una flexión y una extensión. Siguiente.
Aducción. Alejamiento del plano medio. Alejamiento. Aducción. Acercamiento al plano medio. Vuelve a su estado normal. Así como si estuviera, como si ustedes realizaran o algo así parecido, ¿no? O lo que hace policía de tránsito, ¿no? Hace estos tipos de movimientos también. Y nosotros si somos observadores, nos vamos a dar cuenta que está realizando ese tipo de movimiento. La aducción, como dice, que pasa el siguiente auto, ¿no? Es un ejemplo, por ejemplo. Y baja nuevamente su brazo, ¿no? Ahí estamos viendo en estos segundos términos de movimiento la aducción, alejamiento del plano y acercamiento del plano. En los dedos también vemos la aducción, la separación y la aproximación de los dedos. Cuando tenemos ustedes, o nosotros tenemos también, en mi caso, en el aula, o ustedes que tienen sus niños pequeños, empiezan a contar con los dedos. 1, después dicen 2, 3, 4, 5. Entonces ahí estamos haciendo separación. También es una aducción que se ven los dedos. Ahora dice, cierre nuestra manito de los dedos, o cierra. Entonces también es una aducción de aproximación. Ahí tenemos otra manera de cómo vemos según los términos del movimiento. También observándolo en los dedos de las manos. Rotación. Es el giro, ¿no? Giro de una parte del cuerpo en su eje. Por ejemplo, tanque bala. ¿Qué mueven? ¿Qué era? ¿No? Es un giro. También podemos hacer un giro de nuestro mismo eje en el caso de las rodillas. Rotación media lleva a la superficie anterior medialmente. Rotación lateral lleva a la superficie anterior lateral. Ustedes lo pueden hacer en su mismo cuerpo, chicos, conforme lo vemos en la imagen. A eso también se le denomina rotación lateral. Entonces, hay rotación, conforme lo vemos, que se gira en su propio eje, en el caso del cuerpo, ¿no? O tratamos de hacer un movimiento circular. Nuestros pies juntos o separados al piso, la planta del piso, nuestras plantas del pie en el piso y hacemos un movimiento, ¿no? Un giro. De igual manera vemos en rotación medial y rotación lateral. La supinación. A ver, ¿alguien me puede ayudar, por favor, aquí? Elki, ¿me puedes ayudar? Elki. Yo. A ver, por favor, ayúdanos. Supinación y pronación. Supinación. ¿Qué es supinación? Creo que tiene problemas de audio entonces, supinación es la rotación lateral del antebrazo y la mano. Lleva la palma hacia adelante. Lleva la palma hacia adelante, conforme lo vemos acá. Es así como si ustedes, por ejemplo, cuando van al mercado, ¿no? Extienden la mano, ¿no? Extienden la mano y el antebrazo, ¿no? Para poder darle, a ver, que te den tu vuelto o algún producto que tú quieras, lo primero que haces, ¿no? Extiendes la mano con el antebrazo. Y la pronación es la rotación medial del antebrazo y la mano y lleva la palma de la mano hacia atrás. Entonces usted voltea su mano y su antebrazo hacia la parte posterior, hacia atrás. Miren, ese es anterior, adelante, y este es posterior. Voltea tu mano y tu brazo, antebrazo, y lleva la palma hacia atrás. Eversión.
y inversión. Eversión es el movimiento de la palma del pie hacia afuera, así conforme lo vemos en la imagen. Y inversión es el movimiento de la palma del pie hacia dentro, ¿no? Puedo mover el pie hacia afuera y luego lo retorno nuevamente hacia adentro. Circundición, movimiento circular de los miembros o parte de ellos que combina en secuencia de flexión, extensión, abducción y aducción, ¿no? Aquí lo podemos ver. Ahí, pero que se movió un poquito. Ahí lo podemos ver, ¿no? En la imagen. Estamos haciendo un movimiento circular. Toda nuestra mano, nuestro brazo, ¿no? Brazo, antebrazo, incluyendo, por ejemplo, el movimiento circular que hacemos con nuestras articulaciones del hombro. ¿Hasta ahí me van entendiendo, chicos? En el caso del movimiento. Sí, profesora. ¿Sí? Y estos movimientos incluso nosotros mismos los hacemos. Pero no sabíamos en ese entonces qué movimientos eran. Pero ahora ya estamos aprendiendo nuevamente términos sobre el movimiento. Términos de movimiento. Protrusión. Lleva la mandíbula hacia adelante. Y retrusión. Lleva la mandíbula hacia atrás. ¿No? Hacia adelante. Incluso lo movemos nuestra mandíbula. De derecha a izquierda. ¿No? Y lleva la mandíbula hacia atrás. Bien. Hacia adelante, hacia atrás. El sistema óseo. ¿Qué estudiamos en el sistema óseo? En este caso, los huesos, o sistema también esquelético. El sistema el sistema músculo. En este caso es el sistema muscular. ¿Sí, chicos? El sistema cardiovascular. Estos son los sistemas que vamos a ir estudiando en el transcurso de la clase del área de ciencia, tecnología y salud en biología. También vamos a estudiar el sistema linfático, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema osteoarticular. Osteoarticular es el encargado de estudiar los huesos e articulaciones. No hay que confundir un hueso con una articulación. Son cosas muy distintas. ¿Dónde tenemos articulaciones? ¿Dónde lo tenemos? En nuestras rodillas, ¿dónde más? A ver, en nuestros dedos del pie, de las manos, ¿no? Cuando le decimos acá codo, ¿no? En el codo decimos ahí, bueno, tenemos también una articulación. ¿Dónde más tenemos articulación? No les escuché muy bien. ¿Puedes repetir, por favor? A ver, el sistema osteoarticular está formado por los huesos, por cartílagos y ligamentos. Su función o las funciones son de protección a las estructuras vitales del cerebro. Estamos hablando, por ejemplo, de los huesos del cráneo, ¿no? De la cabeza. Al igual como en el caso de que el sistema osteoarticular protege este órgano, que es el cerebro, también protegen otros órganos como el corazón, ¿no?
uno de ellos, para no decir todos nuestros órganos internos. Da forma al cuerpo humano. ¿Qué pasaría si no tuvieran los huesos? Fueran así como los gusanos, ¿no? Que son animales invertebrados. No tienen vértebras, no tienen sistema óseo. Otra función es constituir la base mecánica para el movimiento, ¿no? Es el depósito de sales. Por ejemplo, tenemos el sal principal, el calcio. ¿Dónde lo hallamos? En el sistema óseo, en los huesos. Es una fuente constante de células sanguíneas. Hasta ahí estamos viendo lo que es el sistema óseo articular. ¿Quién lo conforma? Los huesos, los cartílagos y los ligamentos. Tenemos aquí las articulaciones. En las articulaciones vemos punto de contacto. Es el punto de contacto que une de un hueso con otro hueso. Es entre dos huesos, ¿no? La mayoría permiten algún tipo de movimiento. Otros son totalmente inmóviles. Por ejemplo, si vemos las articulaciones inmóviles que son fijas, son los huesos del cráneo. Estas son articulaciones que se encuentran fijas. Y se ven así, chicos, un poquito rosas, pero estas articulaciones son como tipo zigzag. Ya son articulaciones fijas. Imagínense de qué manera habrán hecho sus trepanaciones craneanas o perforaciones craneanas los paracas, ¿no? Ahora hacer una intervención quirúrgica de esta es no es poco, sino que es muy delicado, ¿no? Y que tienen que ser personas especializadas en salud, médicos especializados, médicos cirujanos. Pero en ese entonces, en esos años, en los paracas, nuestra cultura antigua de Perú hacían estos tipos de perforaciones craneanas y ellos no necesitaban toda la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que nuestros ancestros fueron personas muy, muy inteligentes para poder realizar estas operaciones. También tenemos otras articulaciones. En el caso del fémur, la pelvis, ¿no? Aquí vemos la articulación entre el fémur y la pelvis, como le decía, la cadera también ahí lo podemos ver. Las articulaciones que son semimóviles. En el caso de quién, de las vértebras. ¿Dónde se encuentran las vértebras? En la columna vertebral, pues chicos. Estas